Me llamo Héctor, tengo 42 años y trabajo en la morgue de un hospital en Puebla, México. Llevo más de 15 años en este lugar y puedo decir que uno se acostumbra a convivir con la muerte de una forma que pocos entienden. No me considero supersticioso ni de mente blanda, pero hay una experiencia que viví hace un par de años que me cuesta contar sin que me tiemble la voz. En la morgue, todo es rutina. Recibir cuerpos, registrarlos, hacer autopsias cuando toca, preparar a los difuntos para entregarlos a funerarias. Suena frío, pero después de tanto tiempo uno desarrolla una especie de coraza. Lo extraño comenzó un martes, un día normal, cuando llegó el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente vial. No había nada especial en él más que su estado. Varios golpes, fracturas y una expresión en el rostro que parecía de alguien que murió consciente, luchando. Hasta ahí, lo de siempre. Lo registré, lo coloqué en una de las cámaras frías y seguí con mi trabajo. Lo raro vino en la madrugada. Yo estaba solo en el turno de noche, ordenando papeles, cuando escuché un golpe seco, metálico, como si alguien hubiera cerrado de golpe la puerta de una de las cámaras. No era la primera vez que escuchaba ruidos raros. Las instalaciones son viejas, las chapas se vencen, los ventiladores hacen sonidos extraños, pero ese golpe fue tan fuerte que se me heló la sangre. Fui a revisar y al abrir la cámara donde estaba el hombre del accidente, encontré su bandeja un poco corrida, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Lo lógico sería pensar que fue una mala colocación mía, pero yo recordaba bien haberlo dejado en orden. Seguí con mi noche intentando no darle vueltas hasta que, alrededor de las 3 de la mañana, mientras redactaba un informe, escuché un sonido bajo, repetitivo. Era como un golpeteo, pausado, que provenía del fondo de la morgue. Caminé hacia allá con la linterna, porque las luces de ese pasillo parpadean mucho, y lo que vi me hizo detenerme. La puerta de la cámara donde estaba aquel cuerpo estaba empañada, por dentro, como si alguien hubiera respirado contra el metal helado. El golpeteo se detuvo justo cuando acerqué la mano. Esa noche no dormí. No se lo conté a nadie porque en este trabajo, si empiezas a hablar de cosas raras te tachan de loco o supersticioso. Pasaron 2 días tranquilos, hasta que el cuerpo debía ser entregado a la funeraria. Cuando lo sacamos, yo estaba acompañado de un colega. El hombre estaba en la bolsa mortuoria, pero al abrirla para verificar datos, me quedé helado. El rostro ya no mostraba la rigidez típica. No sé cómo explicarlo, pero parecía relajado, como si en estos días hubiera cambiado la expresión. Lo peor fue que mi compañero lo notó también, aunque ninguno de los dos dijo nada en voz alta. Esa noche, al cerrar turno, decidí quedarme un rato más porque tenía papeleo acumulado. Ya estaba solo de nuevo, y mientras firmaba documentos, escuché de nuevo ese mismo golpeteo, pero esta vez más cerca. Era claro, rítmico, como si alguien tocara suavemente en la puerta de mi oficina. Me levanté de golpe, la abrí de inmediato, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso, con el aire helado que viene siempre de las cámaras. En el suelo, sin embargo, había gotas de agua que marcaban un pequeño rastro, como si algo empapado hubiera pasado frente a mi puerta. Al día siguiente, entregamos el cuerpo, y con eso terminó oficialmente mi trabajo con él. Pero desde entonces, cada cierto tiempo, cuando estoy solo en la morgue de madrugada, escucho ese mismo golpeteo. A veces en las paredes, a veces en las cámaras, y otras directamente en la puerta de mi oficina. No he vuelto a hablar de esto con nadie porque sé que me tacharían de exagerado. Pero hay noches en que me pregunto si, al manipular los cuerpos, realmente tratamos con algo que ya está del todo muerto. Lo único que sé es que desde aquel martes, cada vez que llega un nuevo cuerpo por la madrugada, lo primero que hago
casi de manera automática, es revisar si su rostro parece demasiado consciente. Trabajo en la morgue de un hospital público en el centro de la ciudad. Aquí llegan todo tipo de casos: accidentes, muertes violentas, cuerpos sin identificar. Uno aprende a ser meticuloso porque cualquier error puede convertirse en un problema legal. Pero hay noches en las que la parte burocrática pasa a un segundo plano y lo que pesa es la sensación de que algo se queda junto con los muertos. Una noche de agosto recibimos a un hombre mayor, 70 y tantos años, que había muerto solo en su casa. Nadie lo reclamaba, así que el cuerpo pasó días con nosotros. El informe médico decía que llevaba varias horas muerto cuando lo encontraron, pero lo extraño es que al examinarlo tenía las pupilas dilatadas como si hubiera visto algo justo en el momento de morir. No le di demasiada importancia. A fin de cuentas, no era raro que un cadáver guardara esas expresiones. Lo particular empezó en el turno de la madrugada. Yo estaba archivando unos documentos cuando escuché pasos arrastrados en el pasillo. Pensé que era algún guardia o un interno del hospital, pero cuando salí, el corredor estaba vacío. Al volver, noté que la bandeja del viejo estaba un poco salida. Revisé en la hoja de control. Nadie lo había tocado desde que lo ingresamos. Lo empujé de nuevo hacia adentro y cerré la cámara. Las noches siguientes la situación se repitió. Siempre era la misma bandeja, la misma puerta de acero un poco abierta. Lo que más me inquietó fue un detalle nuevo. El cuerpo parecía cambiar de posición. Al principio estaba rígido, con las manos cruzadas sobre el abdomen, pero poco a poco se iban separando, como si intentara moverse. Una madrugada, cuando ya estaba harto, decidí tomarle fotos como evidencia, pero en las imágenes que capturé, el cuerpo aparecía siempre igual, manos cruzadas, inmóvil. Era como si la cámara no registrara los cambios que yo veía con mis propios ojos. Una semana después, llegó una trabajadora social con un expediente viejo. Al parecer, ese hombre había estado bajo custodia del Estado muchos años, diagnosticado con esquizofrenia. Entre las notas de sus evaluaciones, había frases que me dejaron helado. Ve rostros en la oscuridad. Asegura que alguien lo sigue en silencio. Dice que no morirá solo. Esa misma noche, cuando volví a la morgue, me encontré con un detalle final. La cámara del anciano estaba cerrada, como siempre, pero en la puerta metálica había marcas. 5 líneas delgadas, paralelas, como si alguien hubiera intentado rasguñar el acero desde dentro. El cuerpo fue retirado a la mañana siguiente y nunca supe más. Aún así, cada vez que paso por ese pasillo, tengo la impresión de que los pasos arrastrados siguen ahí, esperando que vuelva a abrirse la bandeja equivocada. Trabajo en la morgue de un hospital público en el centro de la ciudad. Aquí llegan todo tipo de casos: accidentes, muertes violentas, cuerpos sin identificar. Uno aprende a ser meticuloso porque cualquier error puede convertirse en un problema legal. Pero hay noches en las que la parte burocrática pasa a un segundo plano
y lo que pesa es la sensación de que algo se queda junto con los muertos. Una noche de agosto, recibimos a un hombre mayor, 70 y tantos años, que había muerto solo en su casa. Nadie lo reclamaba, así que el cuerpo pasó días con nosotros. El informe médico decía que llevaba varias horas muerto cuando lo encontraron, pero lo extraño es que al examinarlo tenía las pupilas dilatadas como si hubiera visto algo justo en el momento de morir. No le di demasiada importancia. A fin de cuentas, no era raro que un cadáver guardara esas expresiones. Lo particular empezó en el turno de la madrugada. Yo estaba archivando unos documentos cuando escuché pasos arrastrados en el pasillo. Pensé que era algún guardia o un interno del hospital, pero cuando salí, el corredor estaba vacío. Al volver, noté que la bandeja del viejo estaba un poco salida. Revisé en la hoja de control. Nadie lo había tocado desde que lo ingresamos. Lo empujé de nuevo hacia adentro y cerré la cámara. Las noches siguientes la situación se repitió. Siempre era la misma bandeja, la misma puerta de acero un poco abierta. Lo que más me inquietó fue un detalle nuevo. El cuerpo parecía cambiar de posición. Al principio estaba rígido, con las manos cruzadas sobre el abdomen, pero poco a poco se iban separando, como si intentara moverse. Una madrugada, cuando ya estaba harto, decidí tomarle fotos como evidencia, pero en las imágenes que capturé, el cuerpo aparecía siempre igual, manos cruzadas, inmóvil. Era como si la cámara no registrara los cambios que yo veía con mis propios ojos. Una semana después, llegó una trabajadora social con un expediente viejo. Al parecer, ese hombre había estado bajo custodia del Estado muchos años, diagnosticado con esquizofrenia. Entre las notas de sus evaluaciones, había frases que me dejaron helado. Ve rostros en la oscuridad. Asegura que alguien lo sigue en silencio. Dice que no morirá solo. Esa misma noche, cuando volví a la morgue, me encontré con un detalle final. La cámara del anciano estaba cerrada, como siempre, pero en la puerta metálica había marcas. 5 líneas delgadas, paralelas, como si alguien hubiera intentado rasguñar el acero desde dentro. El cuerpo fue retirado a la mañana siguiente y nunca supe más. Aún así, cada vez que paso por ese pasillo, tengo la impresión de que los pasos arrastrados siguen ahí, esperando que vuelva a abrirse la bandeja equivocada.